Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Consecuencias. Vamos a empezar por el coste humano de la guerra. La Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto con mayor número de bajas de toda la historia y aún no existe un consenso claro entre los historiadores respecto al total de muertes, barajándose cifras que oscilan entre los 50 y 100 millones de fallecidos. En el frente del Pacífico se calcula que murieron entre 20 y 30 millones de personas. Y ahora os voy a decir un listado de las víctimas aliadas que solo corresponden a este frente. Muchos otros murieron en el frente europeo, evidentemente. Dividimos las bajas en 3 puntos: militares, civiles por combates y represalias y civiles por hambre. Las bajas militares. En Australia hubo 17.000, en China entre 3 y 4 millones, en Gran Bretaña 83.000, Holanda 9.000, Estados Unidos 107.000, India 7.000, Filipinas 27.000, la Unión Soviética 68.000 y Japón 2,3 millones. O sea, podemos sacar en claro de aquí que China fue la mayor afectada en este frente por bajas militares, entre 3 y 4 millones. Las bajas civiles por combates y de represalias. En Birmania hubo entre 250.000 y 1 millón, o sea, un rango bastante amplio. En China de 7 a 8 millones. En Indonesia 340.000, Malasia 100.000, Filipinas entre 160.000 y 1 millón, Corea 500.000 y Japón entre 550.000 y 800.000. Por tanto, aquí también China gana y con diferencia tiene un número mayor de bajas que son de 7 a 8 millones. Y las bajas civiles por hambrunas y epidemias. En China entre 5 y 10 millones, en Indonesia entre 2,4 y 4 millones, en la Indochina francesa entre 1 y 2 millones, en India 3 millones y en Filipinas 336.000 muertos. Por tanto, aquí una vez más China con el número mayor de víctimas. Por tanto, podemos sacar en clave que el país que más sufrió en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico fue sin duda China. Continuamos con las relaciones internacionales. El efecto más importante de la guerra fue la aparición de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias y la conversión de Francia y Gran Bretaña en potencias de segunda fila. Por otro lado, cada una de las superpotencias supuso que su liderazgo mundial implicaba la imposición de su sistema político-económico, en el caso de Estados Unidos el capitalismo y en el caso soviético pues el comunismo, lo que condujo rápidamente a un enfrentamiento entre ambos países que derivó en la Guerra Fría y una nueva carrera armamentística basada en el poder nuclear, a la que más tarde se uniría también China. Al igual que tras la Primera Guerra Mundial, con la fundación de la Sociedad de Naciones, si recordáis, en 1945 se fundó la Organización de las Naciones Unidas, comúnmente conocida como la ONU, con el mismo objetivo de lograr la paz mundial y la colaboración entre las naciones. En ese sentido, ha tenido más éxito que su predecesora, pero en el contexto de Guerra Fría y con la creación del Consejo de Seguridad, en el que países como Estados Unidos y la Unión Soviética tenían y tienen poder de veto, la capacidad de la ONU para intervenir en determinados conflictos es bastante escasa y su poder ciertamente marginal. En cuanto a Japón, ¿qué pasó con Japón? Su papel como gran potencia asiática desapareció. Un ejército de ocupación norteamericano bajo el mando de MacArthur, que hablé de él en el vídeo anterior, se instaló en el país e inició un proceso para reconvertir el gobierno militarista japonés en una democracia pacífica de estilo occidental. El ejército y la policía política fueron disueltos y parte de los antiguos dirigentes encarcelados. MacArthur mantuvo al emperador Hirohito en el trono, ya que suponía que significaría un elemento de estabilidad y moderación. A diferencia de Alemania, los aliados no impusieron un gobierno de ocupación, sino que permitieron que los japoneses siguiesen dirigiendo su país bajo una supervisión indirecta. No obstante, MacArthur impuso una constitución en la que se anunciaba que Japón renunciaba a poseer un ejército y a volver a emprender ninguna acción bélica. ¿Y qué pasó con el Tratado de San Francisco? A diferencia con Alemania, donde no se firmó la paz, Japón y los aliados pusieron fin al conflicto de forma oficial en el Tratado de San Francisco en 1951. Sin embargo, por cuestiones políticas vinculadas a la Guerra Fría y a la descolonización, varios países como la Unión Soviética, China, Taiwán, Birmania, Filipinas, la India o las dos Coreas se negaron a firmar el tratado o no fueron invitadas. Los términos de la paz fueron los siguientes. Primero, Japón renunciaba a cualquier reclamación sobre Taiwán y las islas de Sajalín y las Kuriles bajo control soviético. Las antiguas colonias isleñas japonesas del Pacífico, que habían sido obtenidas a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, quedaban bajo tutela de la ONU.
Las islas de Ryukyu y Bonin quedaban bajo control estadounidense, y Japón aceptaba que sus criminales de guerra fuesen juzgados por una serie de tribunales aliados. Así, 28 grandes líderes japoneses, incluido el general Tojo, fueron juzgados en Tokio y condenados a muerte. Se produjeron otros 5.700 juicios con 1.000 condenas de muerte más. Aunque no habría reparaciones de guerra, Japón se comprometía a indemnizar a las víctimas provocadas por su ejército y se permitía a Japón volver a tener fuerzas armadas, pero estas solo podían actuar en estricta defensa propia. El mismo día que se firmó el Tratado de San Francisco en 1951, Estados Unidos y Japón firmaron un tratado bilateral de seguridad, en el que Estados Unidos se comprometía a defender al país asiático de cualquier ataque. En un contexto de Guerra Fría, un Japón estable y democrático aliado de Estados Unidos era una baza muy importante. Su cercanía a China, Corea del Norte y la Unión Soviética le convertía en un emplazamiento estratégico de primera orden, y el gobierno de Washington colocó en territorio nipón un gran número de bases militares. En esta misma línea, Estados Unidos también decidió ayudar a Japón a volver a convertirse en una gran potencia económica. ¿Qué pasó en China? El fin de la Segunda Guerra Mundial solo trajo el reinicio de una nueva guerra, que era la guerra civil entre los nacionalistas de Chiang y los comunistas de Mao, que luego ganó Mao en 1949, y haré un vídeo hablando sobre la dictadura de Mao. Algo similar ocurrió en Corea, dividida entre dos zonas de ocupación soviética y estadounidense, y embarcada en una guerra civil a partir de 1950. 4. Descolonización y declive de la influencia europea en Asia. La debilidad de Francia, Gran Bretaña y Holanda tras el final de la guerra significó que sus intentos para volver a hacerse con el control de sus antiguas colonias estaban llamados a fracasar. El mito de la superioridad del hombre blanco quedó destruido en los primeros meses de guerra, cuando los japoneses consiguieron sus primeras y brillantes victorias. El nacionalismo y el comunismo proliferaron por todo Asia Oriental, y Estados Unidos tampoco veía con buenos ojos la vuelta al antiguo colonialismo. Gran Bretaña, de forma pragmática, aceptó la independencia de India en 1947 y las de Birmania y Sri Lanka en 1948. Sin embargo, se embarcó en una breve y fallida guerra en los 50 ante su negativa a permitir la independencia de Malasia. Holanda intentó recuperar Indonesia, pero después de una brutal guerra tuvo que aceptar su independencia en 1949. Los franceses fueron los que más se empeñaron en mantener su imperio colonial, pero fueron finalmente expulsados de Vietnam tras otro largo y cruento conflicto en 1955. Parte de estas luchas se libraron en un clima de Guerra Fría, y así, por ejemplo, China y la Unión Soviética apoyaron decididamente a la insurgencia de Malasia y Vietnam. Y por último, el punto 5, el papel de la mujer. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, tras el fin de los combates se insistió a las mujeres a volver a sus labores domésticas y ceder los puestos de trabajo a los hombres. Y al igual que en la Primera Guerra Mundial, las mujeres obedecieron mayoritariamente. Sin embargo, pasada la década de los 50, una época muy conservadora, explotó una gran revolución feminista de los 60, que indudablemente hunde sus raíces en la libertad conseguida durante los años de guerra. En el caso de Japón, una nación extremadamente conservadora, la ocupación norteamericana trajo una occidentalización del país, que supuso el inicio de unas condiciones de vida más igualitarias entre las mujeres niponas.